Hola a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a estas charlas, a estas meditaciones sobre la guerra espiritual hacia la iglesia, ¿no? Hacia la iglesia del primer siglo en forma muy especial. Quiero agradecer a todas las personas que están siguiendo esta serie de enseñanzas y quiero recordarles también que tenemos más de 60 audios ahí en el canal de YouTube para aquellos que quieren seguir escuchando, para aquellos que quieren compartirlo. Suscribirse al canal es muy fácil, ya solamente apretar ahí donde dice suscribirse y poder seguir siendo parte de estas charlas y enseñanzas que están destinadas con el único propósito de llevar el mensaje del Evangelio a cada rincón del mundo, a cada persona, ¿no? Me he encontrado con gente, con amigos, hermanos que han estado escuchando y recuerdo con cariño a algunos de ellos diciéndome, tío, usted tiene que seguir enseñando esto, tiene que seguir compartiéndolo, entregándolo para la iglesia y para aquellos hermanos que realmente necesitan recibir. Así que muy bien, estamos preparados entonces para poder comenzar. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo en la última charla. Y la última charla en la cual vimos, nos apoyamos obviamente en el PowerPoint, ¿no? Y citamos precisamente, a ver si vamos un poco más atrás, ¿ok? Dijimos que el comienzo de la iglesia implicó un gran sacrificio, una lucha espiritual profetizada por Jesús mismo. Ya citamos Marcos 13:13, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más citamos Mateo 24:9. Dijimos entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todos, ¿no? Lucas 21:16, más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. O sea, Jesucristo de una u otra manera, ¿cierto? Profetizando y mostrándonos que el establecimiento de la iglesia no sería algo fácil, y creo que no solamente el establecimiento de la iglesia, sino que la consolidación de la iglesia hasta el día de hoy sufre esta guerra, esta batalla, ¿no? Y una de las preguntas que nos hicimos, ¿por qué el establecimiento de la iglesia tuvo un costo tan alto? ¿Por qué Jesucristo tenía que morir en la cruz? Bueno, esas cosas ya las sabemos, ¿no? Pero la persecución, la muerte, la cantidad de lindos hermanos en Cristo que murieron en el primer siglo, que ya, en cierto, las estadísticas históricas son tremendas. Yo leía un comentario bíblico de un estudioso que decía que las 10 primeras generaciones, solamente en la ciudad de Roma, posiblemente habrían muerto entre 2 a 4 millones de personas. Esa es una estadística bien altísima. Bueno, y está el testimonio de las catacumbas hasta el día de hoy, bajo no solamente la ciudad de Roma, sino que también en algunos otros lugares de Europa, ¿no? ¿Por qué existe la persecución? Esa es una muy buena pregunta. Y pareciera que el cristiano cuando llega a Cristo, o la persona cuando llega a Cristo, en algunos casos yo veo que se les intensifica el conflicto, se le intensifica la guerra. Y una de las preguntas que yo me hice en lo personal, ¿por qué si ahora yo te sirvo, tengo que estar enfrentando más situaciones, ¿no? Es importante para nosotros la guerra que los primeros discípulos vivieron. Es importante para nosotros entender la realidad del cristianismo en la actualidad, en esto de la escuela del primer siglo, en esto de entender lo que ellos vivieron. ¿Cuál es la diferencia entre un costo material y un costo eterno? Estas son preguntas que nosotros ya vimos semanas anteriores y para aquellos que recién están viendo esta enseñanza, ya lo he dicho antes, tú puedes verla en forma individual o puedes, cierto, es ver la serie. ¿Ok? ¿Cuáles son los conflictos que la iglesia tiene hoy, eh, en la actualidad? Y no solamente hablo como iglesia local, en tu pueblo, en tu país, en tu barrio, sino que hablo también conflictos sociales, culturales, ideológicos,
que en la actualidad estamos viviendo muy fuerte, ¿no? Hace unos días atrás, no, el día de ayer precisamente subí un posteo en mi Facebook y sobre la necesidad precisamente de volver a la escuela del primer siglo. Y tengo ahí una serie de enseñanzas que ustedes también pueden ir viendo, ¿no? Creo que estamos en un campo de guerra espiritual y nosotros necesitamos aprender a dar testimonio. Y de esto hablamos la semana pasada. Citamos Hechos 1:4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Ah? Cuán importante era esperar esa promesa, cuán importante era esperar, ¿cierto?, ese mover del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes del primer siglo para, ¿cierto?, recibir en primer lugar un poder que era de lo alto, ¿no? Dios sabe que tenemos muchos problemas en la vida. Dios no hará las cosas solos. Dios busca de nosotros. Dios busca de nuestras vidas. Dios quiere usar a la iglesia, por eso él mismo va a constituir apóstoles, profetas, maestros y te está llamando también a ti a ser parte de este proyecto. Dios quiere darnos algo de él en nosotros, que nos ayuda a vencer las dificultades de la vida. Esto es lo que quería hacer con los discípulos del primer siglo cuando les dijo, no se muevan, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Ok? Ah, es un poder para ser testigo. Hechos 1:8 dice, cierto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted se está preguntando por qué voy tan rápido, es porque sencillamente esto es un repaso de lo que hemos estado viendo en algunas charlas anteriores que ustedes las pueden ver ahí en el canal. Dios quiere ya que ese poder que esté en nosotros, ¿cierto?, nos capacite para poder ser testigo. Hay gente que dice, yo no nací para cantar, yo no nací para predicar, yo no nací, ¿cierto?, para enfrentar público, yo no nací, tiene esa referencia o esa insistencia de pensar, bueno, yo no sirvo para esto. Bueno, el Espíritu Santo, de una u otra manera, quiere hacernos entender y llevarnos a la plena convicción de que si Él capacita, Él va a dar la gracia. Y estoy convencido de que la iglesia del siglo XXI necesita entender esto para que esta generación pueda hacer frente a guerras que estamos viviendo fuertemente en la iglesia del Señor, en las mismas que había profetizado Jesucristo a la iglesia del primer siglo, ¿no? Ya el Señor nos habla de poder y nos habla de autoridad. Esto es lo que Dios quiere. ¿Autoridad para qué? ¿Poder para qué? Ya, poder sobre los demonios. Y aquí nosotros nos quedamos en la charla anterior. Ya, hay una confrontación espiritual contra la proclamación de la palabra. Y es una guerra abierta, o sea, hay un diseño y en el primer siglo sucedía de esa manera a Pablo constantemente mientras él predicaba la palabra, ya sea en una sinagoga o ya sea en la ciudad, se levantaba o una oposición religiosa o una oposición política, una oposición que fue creciendo paulatinamente hasta terminar, ¿cierto?, con la fue decapitado. El apóstol Pablo, ¿cierto? Ahí en Roma, algunos sugieren por allá por el año 66, 67, después de Cristo. Ya esa persecución no solamente le costó la vida al apóstol Pablo, sino que a los apóstoles no fueron sacrificados en su gran mayoría por la causa de Cristo. Hay quienes dicen que solo uno ya llegó hasta el final y murió de anciano, que fue el apóstol Juan.
¿Ok? Hay un ataque demoníaco sobre lo que necesitan recibir el mensaje del Evangelio. Y ahí vemos, ¿no?, la guerra que hay entre el que proclama y el que recibe. Y tú que tienes un ministerio, tú que estás trabajando o tú que quieres, ¿cierto?, hacer algo para el Señor y quieres usar tus dones, ah, a veces está esta guerra, ¿no? Y la verdad, para serte franco, hay dones que Dios nos da y pensamos que no son muy espirituales y que no pueden causar un impacto dentro de la sociedad o de la transformación espiritual en la vida de una persona. Pero déjame decirte que aquellos dones que posiblemente tú los veas como menos espirituales pueden ser la clave en este siglo XXI para poder transformar en la vida de muchas personas y que muchas personas sean ganadas para el Señor. O sea, por ejemplo, el trabajo en las redes sociales, como lo que yo estoy haciendo, o el trabajo en la salud, o el trabajo en el arte, o el trabajo en la educación, que es una área de alcance muy necesitada, ¿cierto?, por el Evangelio, y Dios puede usar tus dones y Dios te puede capacitar para esto, pero esta crisis, esta guerra espiritual, ¿no? Dios le había dado autoridad sobre los demonios en Lucas 9:1. Dios le da autoridad a los discípulos, le da autoridad a los apóstoles, ¿no? Para hollar serpientes y escorpiones. Pero en el sentido concreto, esas dificultades se ven manifestadas a veces en una oposición a través de personas, en un trabajo, en una oficina, a veces en una universidad o en el colegio, en una escuela. No, hay una batalla muy fuerte. El reino de tinieblas busca las debilidades de los que predican la palabra del Señor. Y en esto ya nosotros tenemos que estar muy atentos a nuestras debilidades. Una buena relación con el Señor, una buena vida íntima con Jesús, es lo que nos capacita, nos ayuda, ¿cierto?, para poder ir adelante en aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Y aún en medio de nuestras debilidades, la Biblia dice que si alguna cosa hemos cometido, abogado tenemos en Cristo Jesús, el cual nos puede dar la gracia y ayudarnos para salir adelante. ¿Ok? Los que predican la palabra hacen el papel de conquistadores en medio de un territorio hostil. Los que predican la palabra hacen el papel de conquistadores en medio de un territorio hostil. Leamos Lucas capítulo 10, versículo 3. Lucas capítulo 10, versículo 3. Y dice de la siguiente manera. Ya lo había mencionado, ya dice el versículo 3, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Ok? Ah, es curioso, ¿no?, que Él nos envíe como corderos en medio de lobos, y esto creo que también lo dije en la enseñanza anterior, es como no es que el Señor nos quiera echar a los leones y que nos devoren, sino que debemos de entender que toda labor, todo oficio, toda vocación que nosotros vayamos a presentar en el reino del Señor será un trabajo estratégico en medio de lobos que nos quieren devorar. Esto fue lo que yo estuve compartiendo en la enseñanza anterior. Así que bueno, quiero que continuemos. Dios nos da autoridad para sanar enfermedades. La sanidad de los enfermos era testimonio de la cruz. Isaías 53 habla sobre este varón de dolores experimentado en quebranto, ¿no? Y la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Isaías 53 es maravilloso, es un precioso reflejo de lo que era la palabra profética hacia lo que Jesucristo haría por la humanidad. Y él precisamente sufrió dolores para traer sanidad.
no solamente una sanidad física, sino que también una sanidad emocional. Y en un mundo de tanta necesidad, de tantas enfermedades, ¿no? Alguien dijo por ahí, en el siglo, cierto, de los avances de la salud mental, es a la vez el siglo de mayor conflictos mentales. En el siglo, cierto, de mayores respuestas a las necesidades humanas a través de la ciencia, es el siglo de mayor conflictos, ¿no? Entre el 2020 y el 2022 hubo un alza de los índices de suicidio, por ejemplo. Y quizás, cierto, hay un caso familiar, hay alguna persona por ahí que puede estar escuchando esta enseñanza o que conoce a alguien que precisamente está pasando por una situación difícil. Ahora, la pregunta es cómo entendemos el rol de la cruz frente a la sanidad. ¿Cómo entendemos el rol de Cristo? Porque algunos lo ven como una magia, no como algo mágico, o sea, cree la cruz, creo, y buscan la sanidad como, como si Jesucristo fuera uno de estos personajes que te va a dar una pócima y vas a resultar en sanidad instantánea. Cristo puede sanarte de forma instantánea, pero Él no es brujo, Él no es hechicero y no usa fórmulas mágicas. Él tiene el poder y ese poder también quiere entregárselo a sus hijos para poder llevar sanidad a las naciones. Y creo que ese poder se debe de conocer, se debe buscar y se debe de entender de la manera cristocéntrica, que no tiene nada que ver con Hollywood, que no tiene nada que ver con Disney, que no tiene nada que ver con Netflix, que no tiene nada que ver con ninguna de las proyecciones de este siglo XXI. Por alguna razón, el Señor había capacitado a los discípulos del primer siglo, ya les había dado este poder para la sanidad a los enfermos. Ahora, esto era un fiel testimonio de la realidad de un Dios sobrenatural, existente y creador del universo. Jesucristo en vida llevó a sus discípulos y los envió a predicar la palabra del Señor. Y ellos, cierto, echaron fuera demonios y sanaron enfermos. Jesucristo ha resucitado y ha ascendido, los acompañó en este peregrinaje de la vida y termina el libro de Hechos, capítulo 28, cierto, con un Pablo sanando enfermos en la isla de Marta y predicando la palabra del Señor en Roma. Entonces yo pienso que esa historia continúa y el Señor hoy más que nunca quiere, cierto, que nosotros entendamos el rol de la cruz en una guerra espiritual que hay contra la iglesia y que esta autoridad y que este poder, cierto, de sanidad pueda, cierto, ser el arma y la estrategia para ir contra toda esta guerra que la iglesia del Señor está enfrentando en este siglo XXI. La sanidad no solo involucra una restauración física, sino una sanidad del alma. Esta sanidad apela, cierto, a la atadura religiosa. Y yo quiero tocar esto como ejemplo, ¿no? Veamos Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. No se olviden siempre de tener papel y lápiz o, o algo donde tomar apuntes, que es lo que siempre le pido a la gente, ¿no? Es una manera de no distraerse y es una manera también de poder retener la información. Lucas 8, 43 al 48. ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen ahí? Muy bien. Dice en el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto.
Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Por qué yo escogí este milagro? Este milagro tiene dos connotaciones. La primera connotación es una connotación ideológica, es una connotación, cierto, que tiene que ver con sistemas de creencia. La ley en el antiguo pacto sostenía que toda mujer menstruante, toda mujer, cierto, que padecía de flujo, no solamente menstruante, sino que tenía un problema, cierto, de menstruación constante, era considerada inmunda. Por tanto, no podía acercarse, cierto, a ninguna persona, porque a persona que tocare, si tocaba a esa persona, iba a quedar inmunda. Todas esas leyes que el Señor había establecido, y esto es bueno que ustedes lo sepan en el Antiguo Testamento, eran un símbolo, ¿ya? No un símbolo discriminativo. Quiero que me entiendan, no tiene como objetivo discriminar a la mujer, no tiene como objetivo ofenderla, no tiene como objetivo maltratarla en su identidad femenina y que es muy marcante este proceso mensual que las mujeres viven. ¿Tá? El objetivo cierto de esto era establecer la necesidad de la santidad y de la higiene. Medidas higiénicas eran muy importantes para un pueblo antiguo testamentario que en su primera etapa había vivido en un desierto, que en su segunda etapa había vivido, cierto, en Palestina y que no tenían en cierto sentido las medidas sanitarias que en este siglo XXI tenemos. ¿Ok? Sin embargo, cierto, Jesucristo vino a romper esta maldición. Jesucristo vino, cierto, a tocar lo intocable, a purificar, cierto, los sistemas de creencia. Y es aquí, cierto, una atadura religiosa que necesitaba ser quebrada y que necesitaba ser rota. Muchas veces la guerra se presenta precisamente por falsos sistemas de creencia, pero no solamente por falsos sistemas de creencias políticos, falsos sistemas de creencias ateos o falsos sistemas de creencias mundanos. Muchas veces los falsos sistemas de creencia están insertos dentro de la iglesia del Señor. Y esos falsos sistemas de creencias, cierto, impiden muchas veces el mover libre de lo que Dios quiere hacer con esta iglesia del siglo XXI. Dios quiere abrir nuestro entendimiento, Dios quiere clarificar nuestras ideas, sobre todo, cierto, yo decía hace unos días atrás que hay cosas, cierto, que Dios en cierto sentido cambia estrategias, depende de la cultura y depende de la historia, ya que un pueblo puede estar viviendo. No cambia el mensaje siempre es el mismo, pero muchas veces la estrategia va a cambiar para poder alcanzar a un mundo que vive bajo un manto de tinieblas. Muy bien, y la segunda tiene que ver con lo físico. La segunda cosa, cierto, lo primero es lo ideológico y lo segundo tiene que ver con lo físico. Y en esto alcanza la misericordia, alcanza el amor, alcanza la fidelidad sobre la vida de una persona necesitada. Necesitada físicamente, deshonrada por 12 años. Una mujer, cierto, que a la cual Jesús honra públicamente su fe. Y esto es una connotación muy linda, o sea, honrar públicamente su fe. Y la pregunta que yo tengo para ti es, ¿cómo está tu fe para ser honrada por el Señor delante de las personas? ¿Cómo está tu fe?
para ser levantada. Esta mujer, cierto, recibió el poder de sanidad, recibió esta autoridad de salvación. Curioso, ¿no? Porque sanidad y salvación en el lenguaje griego pueden significar exactamente lo mismo. La sanidad también tiene una connotación espiritual. La sanidad también tiene una connotación espiritual. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Perdón, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. ¿Lo encontró? Búsquelo, no se quede solamente con lo que yo voy a leer, léalo en la versión bíblica que usted tiene, no importa la versión que tenga, ya búsquelo y léalo si usted es nueva o nuevo en el Evangelio. Si usted no tiene una Biblia, es importante que se consiga una de ellas. Y si usted es un experiente teólogo, siempre es bueno volver a poner la mirada en el texto bíblico y seguir enriqueciendo aquello que el Señor ha puesto en tu corazón, en su corazón. Muy bien, 13, 10 al 17 lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Preste atención a esto, ¿no? Espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le había desatado, no se le había desatado de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hay unas 3 o 4 cosas que yo quiero destacar de este pasaje y no me quiero alargar mucho en este día. La primera cosa que quiero destacar es la palabra espíritu de enfermedad. Es curioso que la palabra espíritu es neuma y quiere decir viento o aire. Cuando se habla de espíritu inmundo, por ejemplo, es un aire contaminado. Ahora, la curiosidad es esta, puede ser un lenguaje figurativo de una enfermedad común y corriente, pero nos llama la atención la palabra espíritu, ¿ya? La segunda palabra que yo quiero destacar, yo releí Reina Valera, ¿no? Es atadura, atadura. ¿Y qué es una atadura? Una atadura es algo que te impide el movimiento, es algo que te amarra, que no te deja libre. Y hay enfermedades, no solamente físicas, como en el caso de esta mujer que andaba encorvada, sino que también hay enfermedades emocionales, hay enfermedades espirituales que te mantienen cierto inmóvil, sin poder a veces desatar los sueños que tienes en tu vida, la inferioridad, la inseguridad, los planes, a veces te mantienen atados, ya la incredulidad mantiene atado frente a los proyectos que Dios tiene. Entonces, dice el texto bíblico que esta mujer estaba atada, atada.
¿no? ¿Ok? La tercera palabra que yo quiero destacar es Satanás. Satanás. Puede decirme, bueno, pero eso es simbólico. No me parece tan simbólico, creo que hay una intencionalidad de Jesucristo de hacerle presente a estos hombres religiosos que guardaban sagradamente el día de reposo, hacerles saber que Satanás no guarda reposo en el día de reposo. Y Satanás, cierto, no descansa en la religiosidad y en la religiosidad incrédula de algunas personas. O sea, el Satanás no mira a los religiosos como un impedimento en sus creencias. Sencillamente a veces Satanás busca una oportunidad en los religiosos incrédulos para poder, cierto, llevar a cabo sus propios planes. ¿Tá? Eh, y es mencionado aquí. Y la cuarta palabra que yo quiero destacar era desatar, desatar. Entonces, cierto, tenemos un espíritu de enfermedad, tenemos una atadura, tenemos a Satanás y tenemos cierto desatar, desatar. Entonces, estos cuatro elementos se conjugan, cierto, en la autoridad que el Señor quiere entregar a una iglesia que iba a sufrir persecución, que iba a sufrir ataques, oposición, ¿no? Sin caer en la parte mística, y yo estoy enfocando estas enseñanzas para levantar una generación que yo estoy convencidísimo y por eso estoy llevando esta enseñanza a las redes sociales. El Señor quiere levantar una generación con una autoridad espiritual, pero que pueda afectar las áreas de la sociedad, que pueda alcanzar las universidades, los colegios, que pueda alcanzar el área de la salud, el área del arte, el área de la política. Y estos cuatro elementos se conjugan en autoridad, ¿no? Para ver que hay personas que tienen espíritus de enfermedad, parecen sanas, pero por dentro están contaminadas, están necesitadas. Personas, cierto, que están atadas, que hay lindos dones, que hay lindos talentos, que hay personas, cierto, que tienen capacidades impresionantes, pero esta atadura que ellos tienen les está llevando a servir con esos dones al mundo o al reino de tinieblas. O están entregando estos dones y no le hayan sentido de propósito solamente para ganar un sueldo a fin de mes. Y estas personas están atadas y son lindos proyectos. Tenemos gente muy inteligente, tenemos gente muy creativa, tenemos gente que son descubridores de cosas. Tenemos personas jóvenes con capacidades impresionantes y están atadas. Y precisamente hay realidades que nuestros ojos no ven. Y la Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y es este Satanás que nuestros ojos no ven, que precisamente quiere um, traer enfermedades que atan y que nos impiden ver la gloria del Señor. Y Dios quiere usar mi vida, quiere usar tu vida para desatar a una sociedad que está enferma, desatar a muchas personas que están en cautividad, bendecir a la iglesia local, bendecir a la iglesia en casa, bendecir a los ministerios que se están levantando a través de esta autoridad. Entonces, resumiendo un poquito, ¿no? El Señor levanta a personas, personas llenas del Espíritu Santo. El Señor le había dicho a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. No salgan de allí hasta que reciban, cierto, esta capacitación sobrenatural. ¿Esta capacitación para qué? Para ser testigos. El poder del testimonio. Un poder de testimonio que se manifestaría
a través, cierto, de una autoridad para sanar enfermos, a través de una autoridad para echar fuera demonios, de una manera estratégica, pudiendo alcanzar áreas que están en oscuridad, y que esta autoridad puede capacitarte a ti para llegar a esa escuela, a esa universidad, a esa iglesia, con autoridad, para que la luz brille a través de tu vida y pueda ser de impacto. Dios está consciente de que hay mucha necesidad. Dios está consciente de que hay mucha guerra y el Señor quiere fortalecer nuestras vidas. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y con esto yo voy a terminar. Busque Mateo capítulo 28, es un pasaje muy conocido, basado en la Gran Comisión, ¿no? Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Lo buscó? ¿Lo tiene por ahí? No se me distraiga. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunas cosas interesantes que destacar de este pasaje, ¿no? Hay un respaldo espiritual. El respaldo espiritual no se limita al espacio territorial, ¿ya? El respaldo espiritual no se limita al espacio territorial, ¿ok? No importa en el lugar que estemos, Dios está con nosotros. Si tú eres un diputado, tú eres un senador, tú eres estás trabajando en un municipio, tú estás trabajando, cierto, en una facultad de humanidades, o tú estás trabajando en la feria, tú estás trabajando, cierto, en un lugar donde todos tus amigos toman, fuman en la hora de descanso y tú sientes la presión de estar allí. Bueno, te tengo una buena noticia. El respaldo espiritual no se va a limitar al espacio territorial. No importa dónde tú estés, Dios está con nosotros y tenemos que empezar a quebrar, cierto, esos falsos sistemas de creencia que es la iglesia, ¿no? Hay gente que llega a la iglesia como un superviviente, cierto, de una semana atormentada, de una semana luchada. Es tiempo, cierto, de madurar en esto, de crecer en esto y realmente tomar posesión de los lugares que Dios nos ha dado, inclusive esos lugares donde pareciera estar más dominado por las tinieblas, ¿ok? La autoridad tiene un carácter soberano, es decir, como representante de un rey, vaya donde vaya, ¿tá? Eres el rey soberano, tú eres hijo del rey, tú eres hija del rey, y como un rey soberano, tenemos la autoridad del rey, estemos donde estemos. Es cierto que tenemos que ser astutos como las serpientes, encontrar estrategias que nos ayuden a ser de una influencia pacífica, pero transformadora. Tenemos que ser de una influencia pacífica, pero transformadora, que lleve cierto y que llegue al corazón de muchas personas. La autoridad involucra la denuncia de toda rebelión espiritual.
Es una confrontación, por eso tú puedes ver, ¿cierto?, la primera parte de esta enseñanza y veíamos claramente que Jesucristo mismo, ¿cierto?, estaba anunciando persecución, estaba anunciando esta guerra, porque es una confrontación, es una fuerte confrontación, ¿ok? Nuevamente incluye el elemento de conquista. Conquista con el propósito de volver a todos los hombres a un discipulado en Cristo. Quiere convertirlos en discípulos, ¿ah? Quiere volverlos al discipulado. Por eso estoy dando un fuerte énfasis en esto de volver a la escuela del primer siglo. ¿Ok? Dijo Jesucristo allí en Juan, capítulo 8, versículo 31, y dice, cierto, que a los discípulos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí la clave es llevar la palabra del Señor a cada rincón de este mundo, a cada persona, ya que la palabra del Señor recorra. Él nos da autoridad para echar fuera demonios. Él nos da autoridad para sanar enfermos. Él nos da autoridad para ir y hacer discípulos en cada rincón del mundo, usando estrategias ya para poder conquistar la transformación de muchas personas. ¿Ok? Y esto requiere la mentalidad de guerra espiritual. Estamos en un campo de batalla, en un siglo complejo, y en mi oración que estas enseñanzas puedan llegar a los corazones de personas claves en cualquier parte del mundo. Ya que hemos estado orando por liberación, o sea, hemos estado hablando sobre liberación y hemos estado hablando sobre sanidad, yo quiero aprovechar esta enseñanza para tomar un tiempito, ¿qué les parece?, de orar por sanidad. Si usted está sanito, me acompaña en esta oración, ya orar por liberación. Si usted se siente libre, me ayuda en oración por aquellos que quizás están escuchando esta enseñanza en alguna parte del mundo y necesitan liberación o sanidad. O tal vez haya personas que necesitan encontrar una estrategia para ir ya a lugares de oscuridad con el Rey soberano para conquistar y transformar. Oremos al Señor. Padre, quiero darte muchas gracias por esta enseñanza. Quiero agradecerte porque la presencia de tu Espíritu Santo está muy fuerte en este día y oro que llegue a cada hogar que va a estar escuchando esta enseñanza, a cada persona, si están en un auto, si van de viaje, Señor, si están en el trabajo. Yo quiero orar, oh Dios, por una revelación de tu Espíritu. Padre, quiero orar por los enfermos, por aquellos que están, Señor, atados por enfermedades, diabetes, cáncer, opresión espiritual, Señor, depresión mental, ansiedad, gastritis, reuma. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús tu sanidad. Aquellos que están siendo atormentados, atacados, que han estado teniendo pesadillas, Señor, yo proclamo liberación. Eres libre en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene el poder para hacerte libre. Eres lleno del Espíritu Santo y eres lleno de la autoridad y el poder que viene de su palabra y de su verdad. Señor, danos la gracia y la autoridad para hacer discípulos en todas las naciones. Queremos permanecer en tus palabras. Queremos llevar a muchas personas, Señor, a que conozcan tu palabra.
Señor, anima en este día al que está desanimado, trae entendimiento y sopla de tu espíritu. Yo creo en el poder de tu palabra en este día. Señor, yo bendigo a toda persona que ha estado escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, deja tu comentario con respecto a esta enseñanza. Compártelo con amigos, con personas. No necesariamente tienen que ser cristianas. Creemos en el poder transformador del Señor y que esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona. Muy bien, nos vemos en un próximo video. Que Dios te rebendiga y estamos en contacto. Bendiciones.